había la necesidad de hacer un pacto. Tiempos nos ha costado Asamblea Constituyente. De conocer al gobierno del señor Evo Morales. Quienes quieren dividir el país. Como fundadores del instrumento político y tenemos que estar fuertes acá. Si no comprendemos la historia de la CSUTCB, de las Bartolins y los hermanos interculturales, difícilmente se podrá comprender el MAS-IPCP y la historia de lucha indígena, originaria y campesina, a la que hay que sumar a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, como es la CIDOB, y también el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Cuyasuyo, como es CONAMAC. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolín Sisa, y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, CECIOP, son ineludibles a la hora de entender el MAS-IPCP o el instrumento político de las organizaciones, ya que es a partir de estas tres organizaciones y el auspicio de la COP es que nace el instrumento político en 1995. Después de un largo proceso histórico de lucha indígena originaria campesina a inicios de los 80, las organizaciones indígenas originarias campesinas replantean su lucha a partir de la toma del poder del Estado por la vía electoral bajo las reglas de la democracia neoliberal y desde allí transformar el país hacia un Estado plurinacional. Pero para eso era necesario tener un partido político propio, un vehículo o un instrumento y no votar más por los partidos políticos de las élites neoliberales, sino por nosotros mismos. Y ahí es donde viene el instrumento político o el MAS-IPCP. El Pacto de Unidad se crea en 2004 y aunque tanto la CSUTCB, las Bartolins y los interculturales históricamente siempre han coordinado sus agendas de lucha, la creación del Pacto de Unidad el 2004 se explica más por la unidad con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Cuyasuyo, como es CONAMAC, y el Movimiento Sin Tierra. Es un pacto que se da básicamente para hacer cumplir la agenda de octubre del 2003, que era la Asamblea Constituyente y la recuperación y nacionalización de los recursos naturales. En la Asamblea Constituyente, el Pacto de Unidad cumple la misión de formular una propuesta de constitución política que centralmente propone un Estado plurinacional. Pero la Asamblea Constituyente estaba siendo acechado por la derecha, atrincherada en las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija, Beni, Cochabamba y Pando, es decir, la Media Luna, quienes desatan movimientos fascistas y racistas violentos en Sucre. Ante ello, el Pacto de Unidad se constituye como defensor de la Asamblea Constituyente. Pero la violencia de los grupos de la derecha era extremada, que surge entonces la Coordinadora Nacional de Defensa del Cambio, la famosa CONALCAM, que es básicamente una plataforma amplia de organizaciones sociales, entre ellas las organizaciones del Pacto de Unidad, mineros, gremiales, juntas vecinales, trabajadores petroleros, etcétera, etcétera, con la misión de defender el proceso de cambio. Con la derrota del intento del golpe cívico prefectural de la derecha el 2008, la misión y el rol de la CONALCAM y del Pacto de Unidad pasan a ser como los guardianes del proceso de cambio. Pero la CONALCAM además empezará a intervenir en asuntos ya del MAS-IPCP e incidencia en el aparato público, por lo que poco a poco va ingresando en un terreno complejo. Con la derecha aparentemente derrotada en 2008, las organizaciones del Pacto de Unidad entran en una fase como de relajo político para volcar su agenda en aspectos de la administración pública, pugnas políticas, pugnas de dirigencias como lógica de poder. En ese descuido, la derecha asesta su primer zarpazo al proceso de cambio el 2011. Con la marcha de una fracción indígena del TIPDIS a la ciudad de La Paz. Pero adicionalmente, con este hecho, el Pacto de Unidad sufre una fractura, ya que una fracción dirigencial de CIDOB y CONAMAC se alejan del Pacto de Unidad para unirse a la derecha. Con el referéndum del 21 de febrero de 2016 por la reelección o no de Evo Morales, las organizaciones sociales y el gobierno relucen su incapacidad para contener la guerra mediática de la derecha en la que inventan un supuesto hijo de Evo Morales.
Pero ya en las elecciones generales del 2014, las organizaciones del Pacto de Unidad sufren otro revés con el denominado caso del Hondo indígena, en la que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad son involucradas en hechos de corrupción, pero bajo un sesgo absolutamente racista en las acusaciones y el ataque a las organizaciones del Pacto de Unidad. La derecha supo que el pilar social del gobierno de Morales eran las organizaciones del Pacto de Unidad. Entonces había que desprestigiarlas, denigrarlas, hacerlas ver como corruptas, y lo han logrado, porque gracias a ello, por ejemplo, no se pudo ganar la gobernación de La Paz en 2015, y es a partir de ahí que las organizaciones sociales adquieren una imagen negativa para gran parte de la sociedad. La CSUTCB desde el 2011 venía sufriendo bajones y falta de liderazgo desde la época de Roberto Corraite, Damián Condori, que había intentado darle más vitalidad a la CSUTCB, pero finalmente traicionan a la CSUTCB para unirse y aliarse al gobierno golpista de Áñez, ¿no? Con Feliciano Vegamonte y Jacinto Herrera como los últimos ejecutivos de la CSUTCB, si bien no hubo mayor problema, pero tampoco le dieron la vitalidad y el protagonismo necesario al movimiento campesino. En el caso de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, se vienen con problemas internos desde el 2013, con pugnas internas, con pugnas dirigenciales, divisiones internas por intereses políticos que dan lugar a la aparición de nuevas federaciones como vehículos para llegar a la dirigencia nacional y de ahí algún cargo en la función pública. El último ejecutivo, como es Henry Nina, asume la dirigencia en un congreso que no ha tenido la concurrencia masiva de las bases como en otrora, lo que es un indicador del grave problema de credibilidad y legitimidad para con sus propias bases. Esta organización ha sufrido no solo divisiones internas, sino que también ha desnaturalizado su propio carácter sindical, territorial y agrario al aceptar supuestas federaciones de las ciudades que en sus componentes no justifican ni siquiera parecer un sindicato, pero es la excusa perfecta para meterse como dirigentes en la confederación. Las Bartolinas son las que llevaron el mayor ataque racista y denigrante con el caso del Hondo indígena, y ese hecho le ha obligado a asumir un perfil menos visible para no ser blanco de ataques. Las Bartolinas siguen siendo una enorme fuerza social de mujeres, sin embargo, al igual que la CSUTCB y los interculturales, necesita darle una nueva vitalidad y replantear varios aspectos. En el caso de CONALCAM es mucho más complejo porque es una enorme plataforma de organizaciones de distintos gremios y sectores sociales, cada cual con sus propios intereses. CONALCAM era un espacio de afinidad y compromiso político, pero no necesariamente de compromiso orgánico como es el Pacto de Unidad. Si durante la Asamblea Constituyente el CONALCAM o la CONALCAM tenía un poder de convocatoria y una fuerza social masiva, el 2019 CONALCAM no tenía la misma simpatía de sus bases ni poder de convocatoria. Cuando se da el golpe de Estado el 2019, desde un principio, aunque tímidamente, el Pacto de Unidad convoca a sus bases y sale en defensa del voto y en defensa del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, la presencia de las organizaciones de la CONALCAM fue nula. No salen a las calles a frenar el golpe, salvo ciertos sectores como los mineros cooperativistas, sobre todo en Cochabamba, y de manera reducida mineros asalariados en La Paz. Luego del golpe, un ampliado del MAS y PSP resuelve disolver o suprimir la CONALCAM por su traición en el golpe, y además porque vieron que el CONALCAM en los últimos años se había instrumentalizado como trampolín, ya sea para cargos públicos y candidaturas electorales, perdiendo su horizonte, y se convirtió también en un factor de división y paralelismo en los niveles locales. Y si a ello le sumamos a los denominados delegados políticos del gobierno en los distintos departamentos como Santa Cruz, por ejemplo, la situación se hace más complicada por el factor de paralelismo generado. El Pacto de Unidad es el ente social y base fundamental del MAS y PSP, y las demás organizaciones sociales como los petroleros, artesanos, juntas vecinales son las aliadas por causa y lucha, que durante casi 14 años se han articulado en base al CONALCAM. Incluso varios han sido parte en la estructura representativa en el MAS y PSP, pero
que esta representación ha sido tergiversado su rol como defensor del proceso de cambio en los últimos años, además de haber perdido conexión con sus bases, ¿no? Entre octubre y noviembre de 2019 no es que las bases sociales de CONALCAM hayan traicionado, sino que se ha dado una crisis de representación de sus dirigentes. Fue evidente la falta de liderazgo en las movilizaciones y eso ha configurado un escenario de desmovilización social. Es por eso que luego del golpe surgen los autoconvocados, porque aún sus dirigentes hayan abandonado o hayan sido desconocidos o simplemente muchos se vendieron al régimen golpista, las bases naturalmente han visto la necesidad de enfrentar y resistir el golpe desde su propia convicción e indignación por la quema de la huipala. La Dirección Nacional del MAS y PSP tiene que solucionar los problemas de división y fragmentación en algunos departamentos que no se pudo superar en mucho tiempo, pero por lo visto el liderazgo de Evo Morales está llevando a buen camino. El Pacto de Unidad tiene que recobrar su vitalidad y su protagonismo. Las bases están consolidadas, pero su dirigencia está disminuida. Además de que esos pocos dirigentes que quedaron luego del golpe ya se fueron a ocupar funciones públicas. Es necesario que la SIDOP y CONAMAC superen de una vez las divisiones internas, y aunque la CONALCAM ha sido disuelta, no quiere decir que se prescinde de una nueva forma de articulación social más allá del Pacto de Unidad. Seguramente se verá un nuevo mecanismo superando los errores que se tuvo con la CONALCAM. El Pacto de Unidad continúa siendo el actor fundamental y base del MAS y PSP, o dicho de otro modo, el sujeto histórico. El desafío en esta segunda revolución radica en recobrar su protagonismo social, en la renovación de sus liderazgos, en encarar un proceso radical y sistemático de concientización social interna y externa, en constituirse nuevamente como el ente de conducción política y la vanguardia del proceso de cambio.